Buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias, Padre. Damos gracias por el día que nos regala, por su amor y su misericordia. Y rogamos siga, Señor, instruyendo nuestros corazones día a día con su santa palabra. Bendiga y guarda su iglesia, los que se quedan en el hogar a laborar, los que salen a laborar fuera del hogar. Suplicamos su gracia y sabiduría en el corazón de nuestros hijos, en sus estudios. Suplicamos su gracia y su misericordia sobre los enfermos, sobre aquellos que están necesitados en esta hora y sobre también nuestros hermanos que todos los días salen a laborar a los centros de salud, que siguen al frente de la batalla, cuidando y tratando pacientes que están afectados por estos virus o por otras enfermedades. Señor, siga guardando y protegiendo. Suplicamos por nuestros hermanos que están internados en los hospitales, aquellos que están con tratamiento en el hogar. Su gracia sea suficiente, Señor, para sustentar la fe, la esperanza de su pueblo, para disipar todo miedo, todo temor que pueda querer surgir en el corazón nuestro. Ayúdenos a vivir confiados y seguros en cada una de sus benditas promesas, Señor. Suplicamos que este día, una vez más, la meditación de su palabra se torne en bendición de nuestra fe, de nuestras vidas. Y así, Señor, podamos en todo hacer su voluntad, agradándole conforme sus mandamientos, sus preceptos de amor, así nos los piden. Todo esto, Padre bueno, lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos, mis hermanos, meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. El día de hoy entramos al capítulo 3, estamos prácticamente llegando a la última parte de esta segunda carta. Voy a leer los versículos 1 al 16. Dice la Escritura: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todo esto, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta porción de la escritura se divide en 3 secciones. En primer lugar, los falsos maestros niegan la parucía de Cristo a causa de su supuesta demora, versículos del 1 al 4. Pero la demora no es causa suficiente para negar la parucía, de los versículos 5 al 10, y en la última sección se nos habla de las razones que Dios tiene y que son sabias y explican por qué aún no se ha producido la parucía de Cristo. El apóstol San Pedro escribe con responsabilidad pastoral y quiere mencionar a aquellos que garantizan la fe en la venida, y quiere mencionarles a aquellos que garantizan la fe en la venida de Cristo. Después deja la palabra a los que niegan la parucía. Versículos 1 y 2 y versículos 3 al 4. 2 secciones tenemos en esta parte de la negación de la parucía de Cristo. Dice el apóstol San Pedro en su carta: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El celo pastoral del apóstol es una urgencia. Esta carta es la segunda sobre el mismo tema. No está claro si la carta anterior es la que aparece en nuestra Biblia, la primera de Pedro, así como la conocemos. Pero esta observación que hace el apóstol suena como una disculpa. La carta no quiere que sea algo como molesto o pesado. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Comienza con la palabra amados, mostrando un profundo amor por los remitentes de esta carta, a los cuales el apóstol San Pedro está pues preocupado y urgido de que conozcan la verdad acerca de un problema que estaba pasando esta iglesia con los burladores, con aquellos escarnecedores que negaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dirige a los fieles llamándoles amados, precisamente por el interés que tiene por ellos. No puede callar ante los peligros que les amenazan. El apóstol San Pedro reconoce que hay peligros en este momento para la iglesia si dudan o llegasen a flaquear en cuanto a su esperanza de la parucía de nuestro Señor. Y quiere despertar en ellos una sincera inteligencia. Reina Valera nos habla dice, vuestro limpio entendimiento. Es importante esto porque el apóstol San Pedro quiere que no quede ningún resto de sombra ni de duda y que su mente se dirija sobria y claramente al acontecimiento central. Es como si el día de hoy, en medio de la pandemia, esta palabra quisiera darnos una certeza acerca de la presencia de Dios y de las promesas y de su segunda venida, para que ninguno se quede con alguna sombra de duda y que su mente pueda estar sobria y clara en cuanto al acontecimiento de la presencia de Cristo con nosotros y su segunda venida. Del mismo modo, en su tiempo el apóstol San Pablo, cuando escribió a los filipenses, también les pidió a ellos que su amor aumentase cada vez más en el conocimiento perfecto y en sensibilidad, para que puedan discernir los verdaderos valores y sean así puros e irreprochables en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, dice, que se obtiene por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, de los versículos 9 al 11.
su gran preocupación pastoral es la preparación para la parucía del Señor, estar preparados, estar listos para la segunda venida. La salvación del hombre y la tarea apostólica se ven impulsados, se ven renovados de una manera clara, impetuosa, por la esperanza de la segunda venida. Hoy esto sería sumamente relevante para nosotros. Si supiéramos que el Señor vendría hoy, ¿cómo estaríamos viviendo? ¿Cómo estaría la iglesia desempeñando su tarea? Son preguntas que debemos hacernos cuando miramos tantas divisiones, tantas pugnas y pleitos de manera interna y luego por cosas superficiales que no son las trascendentales, nos damos cuenta que la iglesia muchas veces está dormida, distraída y olvida la centralidad de esta carta, por ejemplo, el mensaje de la parucía de Cristo. El apóstol San Pedro quiere que los lectores, los oyentes de esta carta, puedan también tener la centralidad en el lugar correcto, que no se distraigan con otras cosas secundarias y superfluas. La razón es que los falsos maestros oscurecen la espera de la parucía del Señor y por eso hay que despertar de nuevo en los fieles la esperanza en ella. Muchos, ¿verdad?, viven como si Cristo no fuese a venir, como si esto fuese a durar todavía mucho tiempo más. Y el apóstol San Pedro quiere que nadie relaje, que nadie baje la guardia en cuanto a preparar su corazón cada día y vivir en santidad, porque el Señor pronto está por venir. Y el apóstol quiere despertar de nuevo en cada uno de sus lectores esta esperanza en la parucía de Cristo. Esta esperanza se funda en las tres grandes autoridades del conocimiento de la fe, en los profetas, en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y en el precepto del Señor y en los apóstoles que transmitieron la doctrina y las enseñanzas de Cristo. El Señor y Salvador es la autoridad decisiva. Hacia Él miraban todos los profetas y sus profecías, y a Él se vuelven todos los apóstoles. Toda enseñanza apostólica se remite a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así Cristo es la centralidad. Y aquí se nos habla de su precepto. En el verso 21 leímos el día de ayer, ¿verdad?, acerca de ese precepto que es un precepto de amor, un mandamiento de amor. La nueva ley de Cristo está ya contenida en el germen del Antiguo Testamento y constituye la base de la tradición o enseñanza apostólica. En este precepto regio de amor se da la pauta para la fe y para la vida. Toda la Sagrada Escritura se reduce a este precepto de nuestro Salvador. En él se condensa toda ella y se revela así a la inteligencia del creyente como una unidad. En la Escritura hablan las tres autoridades de la revelación. En el Antiguo Testamento, los profetas; en los Evangelios, el Señor y Salvador; y en los demás escritos del Nuevo Testamento, los apóstoles. Pero detrás de toda esta palabra de Dios que se ha hecho, detrás de todos, está esta palabra de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo. Todo lo que los profetas decían y todo lo que Cristo reveló y lo que los apóstoles enseñan es la persona de Cristo, el Verbo que se hizo carne, el Dios que vino a habitar entre nosotros. Esto parece muy sencillo en cuanto a su riqueza y plenitud, pero a menudo se resulta difícil entender que toda la Sagrada Escritura nos habla de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento concuerdan y se centran en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A veces estas cosas que pueden decirse tan fácilmente resultan no tan fáciles de comprender, de asimilar y de guardar en nuestros corazones. Debemos tener nosotros por
bienaventurados nuestros tiempos, por dichosos y felices, que todo cuanto los profetas anhelaban y esperaban ver, nosotros hoy lo conocemos de una forma tan clara a través de la revelación de las Sagradas Escrituras. Antiguo y Nuevo Testamento convergen en la persona de Cristo, quien está próximo, está pronto a venir por su pueblo. Quiera Dios que como iglesia estemos alertas, estemos sobrios, estemos preparados para la segunda venida, y que esta segunda venida sea pues la esperanza que mueva nuestros corazones a predicar el Evangelio, a vivir en el precepto de amor y santidad que demanda nuestro Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos dé esta fortaleza y esperanza para vivir para Él. Si así el Señor nos los concede, mañana continuamos con nuestras reflexiones.